Hola chicos, ¿cómo andan? Bienvenidos al ejercicio número 13, aplicación del teorema de Bolzano. Mostrar que el polinomio qx, x a la 4 más x a la 3 menos x menos 1 se anula en el intervalo de 0 a 2. Bueno, como vimos el teorema de Bolzano, tenemos que ir viendo, el teorema de Bolzano se cumple para determinadas funciones, ¿sí? Para determinado momento, entonces tenemos que ver si ese momento es el adecuado, ¿sí? Bueno, entonces tenemos la función x a la 4 más x a la 3 menos x menos 1. El teorema de Bolzano nos dice que tiene que ser una función continua en el intervalo 0 a 2. ¿Sí? Tenemos que ver si es continua en el intervalo 0 a 2. Bueno, como esta es una polinómica, podemos decir de una que es continua, no solo en el intervalo 0 a 2, sino en todos los reales. Todos los reales. ¿Sí? Porque es una función polinómica. Las funciones polinómicas son continuas en todo su dominio, ¿sí? Bueno, segundo paso, tenemos que ver qué sucede en los extremos, ¿o no? Y si en los extremos tenemos signos cambiados, es que en algún punto medio entre 0 y 2 se va a anular la función, ¿sí? Acá estaríamos demostrando que el polinomio se anula, ¿sí? Entonces, vamos con eso. Entonces, a ver, vamos a calcular f en 0 y f en 2. ¿Sí? Entonces esto nos tiene que dar signos contrarios. Bueno, f en 0, vamos a ver cómo nos queda. Le voy a reemplazar entre paréntesis, así saben bien lo que estoy reemplazando. 0 a la 4 más 0 a la 3 menos 0 menos 1. Resultado final, menos 1. Bueno, si cuando reemplazo el 2 nos da un signo positivo, ya estaríamos demostrando que la función se anula, ¿sí? Porque pasa de uno negativo a uno positivo, ¿sí? Bueno, vamos con el siguiente. ¿Cómo nos queda? 2 elevado a la 4 más 2 elevado a la 3 menos 2 menos 1. 2 a la 4 me queda 16, más 2 a la 3 que es 8, menos 2 menos 1. 16 más 8, 24. 24 menos 2, 22. Menos 1, 21. Ponlo en verde, así seguimos con determinado orden, 21. ¿Sí? Por lo tanto, el primero es menor a 0. El segundo es mayor a 0. Por lo tanto, hay un cambio de signo, ¿no? Cambio de signo. Por lo tanto, ¿qué conclusión podemos llegar? La función se anula. La función se anula. Se anula en el intervalo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al haber un cambio de signo, sí o sí va a haber un cruce con el eje X. Así que se anule es que, bueno, en una parte y valga 0, ¿sí? O cruce con el eje X. ¿Sí? Si hay un cruce con el eje X es que se anula el intervalo, ¿sí? Es cuando y igual a 0. Y esto sucede cuando hay un cambio de signo, ¿sí? Ahí está la primera, ¿sí? Tenemos que ver si en los extremos de los intervalos cambia de signo, ¿sí? Y si cambia de signo es que se anula. Muy bien, ¿sí? Ahí está. Vamos con la siguiente función. Bueno, vamos con el siguiente ejercicio. Acá nos dice, mostrar que la función f de x 2x más x menos 3 se anula para algún valor positivo de x. ¿Sí? Bueno, tenemos que demostrar o llegar cuando esto sucede. Sí, esto es como me saldría a mí hacerlo a un valor positivo de x, por lo tanto tenemos que intentar agarrar un intervalo positivo, ¿sí? De valores de x positivo, porque si nosotros agarramos, por ejemplo, de menos 2 a 2, ¿sí? No sabemos si el valor que cruza es positivo o negativo, ¿sí? Entonces yo les recomendaría como que dibujemos algún intervalo positivo, ¿sí? Bueno, primero veamos si es continua. ¿Sí? Fíjense que la función es continua. Es continua en todos los reales. En todos los reales. Se anula para un valor positivo de x. Bueno, yo acá lo que les recomiendo es ir probando, ¿sí? En distintos intervalos que sean positivos. Por ejemplo, yo voy a elegir uno, ¿sí? Que va a ser de 0 a 4.
¿Sí? Fíjense que estoy tomando valores positivos de x. Si la función se anula, ya estaríamos demostrando que esta se anula para un valor positivo. Sí, entonces, otra vez lo mismo. A ver, f de 0. Esto es igual a 2 a la 0 más 0 menos 3. Esto me queda 1 menos 3. Esto es igual a menos 2. Menos 2 es menor a 0. ¿Sí? Ahí está. Entonces acá, a ver, f de 4, si nos da positivo, es que se anula para un valor positivo de x. ¿Sí? Si nos da negativo, tenemos un problema porque no se estaría anulando, no estaría cruzando el eje x. A ver, f de 4, a ver, ¿cómo nos queda? 2 elevado a la 4 más 4 menos 3. Esto me queda 16 más 4 menos 3. Esto es 17. Y 17 es mayor a 0. Por lo tanto, fíjense, hubo un cambio de signo. Cambio de signo. Y si hubo un cambio de signo, la función se anula. Función se anula. ¿En dónde? En un intervalo positivo, en un valor positivo de x, ¿sí? Pues estamos agarrando un intervalo positivo, ¿sí? Obviamente esto puede tener también otra resolución. Esto me parece una interesante, ¿sí? Probar, ¿sí? La función se anula en algún valor positivo. ¿Por qué digo que sí o sí es un valor positivo? Porque el intervalo, ¿sí?, es solamente el número positivo, ¿no? En un valor positivo. Ahí está. Bueno, vamos con el ejercicio número C. Ahí está, chicos. ¿Sí? Vamos con el ejercicio número C. Decidir si las funciones f de x, logaritmo de x, y g de x menos x a la 2 más 3 se cortan para un valor del intervalo 1, 5. Justificar la respuesta. Muy bien. Justificar la respuesta. Bueno, ¿cómo calculamos el cruce de dos funciones? Cuando dos funciones se cortan, una de las formas es hacer una igualación. Por lo tanto, voy a igualar f de x con g de x. Entonces, ¿cómo me queda? Logaritmo natural de x es igual a menos x a la 2 más 3. Sí, fíjense, esto lo puedo despejar. ¿Cómo me queda? Logaritmo natural de x más x a la 2 menos 3 es igual a 0, ¿no? ¿Sí? Y que sea igual a 0, ¿sí, chicos? Es justamente a ver si se anula o no se anula. Y esto lo podemos comprobar con el teorema de Bolzano, que es lo que nos pide a nosotros en el intervalo de 1 a 5. ¿Sí? Entonces, si nosotros comprobamos que el teorema de Bolzano se cumple, ¿sí? O sea, que hay un cruce, o sea, en este caso es que la función pasa de positivo a negativo, ¿sí? O que esta ecuación tiene alguna solución, es que las funciones se están cortando, ¿sí? No importa el punto, sabemos que se cortan, ¿sí? Si nosotros encontramos que esta ecuación existe algún punto, bueno, estaríamos comprobando eso. Bueno, primero el dominio, pues fíjense que acá primero tenemos que ver si es continuo, en el intervalo 1, 5, ¿no? Acuérdense. Bueno, primero, entonces, el único punto que podría ser discontinuidad es este logaritmo, ¿no? Entonces, vamos a hacer un asterisco. ¿Sí? X, ¿cómo tiene que ser? Mayor a 0, ¿no? Y si, fíjense que en el intervalo siempre va a ser mayor a 0. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión, o sea, que siempre va a ser mayor a 0, no es que en un intervalo se está tomando un número negativo que nosotros no podríamos reemplazar. Justamente el intervalo, esta función o esta ecuación es continua. Es continua en el intervalo 1,5. ¿Sí? ¿Por qué digo que es continuo? A ver, pues nos dice x mayor a 0. Bueno, y en el intervalo 1,5 siempre x va a ser más grande que 0. Por lo tanto, no habría ningún problema. Es continua en el intervalo 1,5. Y ahora, bueno, mismo cálculos que antes. A ver, f en 5 y f en 1. Bueno, f en 5, ¿cómo me queda? Logaritmo natural de 5 más
5 a la 2 menos 3. Ahí está. Bueno, logaritmo natural de 5 no va a dar un número. No tengo mucha calculadora, pero yo les aseguro. Sí, pues 5 a la 2, 25. Este va a ser un número positivo. Este va a ser 25, que es un número grande. Menos 3, obviamente esto va a ser mayor a 0. ¿Sí? Y vamos con el 1. ¿Qué cálculo tenemos que hacer? Logaritmo natural de 1 más 1 a la 2 menos 3. Esto es igual a 0. Este es igual a 1 menos 3. Nos queda el resultado menos 2. Por lo tanto, esto es menor a 0. Por lo tanto, se produce cambio. Hay un cambio de signo. ¿Y qué significa este cambio de signo? O sea, un cambio de signo es que esta ecuación va a tener una solución, ¿sí? Es que esta ecuación va a haber solución. Va a tener... Entonces, yo lo voy a escribir acá abajo. Entonces, vamos a escribir cómo es. La ecuación, entonces, nosotros descubrimos que había un cambio de signo, la ecuación tiene solución. ¿Sí? Si la ecuación tiene solución, ¿qué significa? Que las funciones se cortan. Por lo tanto, las funciones se cortan. Ahí está. Sí, esta es la idea, ¿no? Entonces nosotros podemos saber si se cortan o no se cortan dos funciones en un intervalo. ¿Sí? Bueno, obviamente igualándolas como veníamos haciendo desde siempre. Ver si es continua en el intervalo que nosotros queremos calcular. Y ver si en ese intervalo se produce o no se produce un cambio de signo. Y ahí está. Entonces la ecuación tiene solución, ¿sí? Entonces, o tiene solución, la ecuación tiene solución, por lo tanto las funciones se cortan, ¿sí? Si la ecuación tiene solución, las funciones se cortan. Bueno, chicos, espero que hayan entendido, ¿sí? Esta es la idea de Bolzano, ¿sí? Entonces, ver el intervalo, ver si la función es continua y después ver si se produce o no se produce un cambio de signo. El último puede ser un poco más complejo, así que eso le pueden pegar a una repasada. Pero lo mismo, ¿sí? Para ver si se cruzan o no se cruzan dos funciones, si se cortan, digo, igualamos. ¿Sí? Igualamos. Por lo tanto, dije, por ahí igualamos a 0. ¿Sí? Si igualamos a 0, ¿sí? ¿Qué pasa con esa función? Bueno, entonces tenemos que ver si se produce o no se produce un cambio de signo. Esa sería la idea, ¿sí? Bueno, chicos, espero que hayan entendido y nos vemos en el próximo video.